¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a ver ahora cómo calcular el trabajo mecánico de una fuerza variable. Anteriormente, bueno, en todos los videos hasta este punto, si estás siguiendo la lista de reproducción de trabajo mecánico del canal, hemos hecho problemas de solamente trabajo mecánico de una fuerza constante. Veamos ahora qué pasa si la fuerza es variable. Supongamos que nosotros tenemos una partícula por acá o un cuerpo cualquiera, no solamente una partícula, cualquier cuerpo, el cual vamos a querer desplazar o mover del punto A al punto B, ¿de acuerdo? Siguiendo una trayectoria un tanto más compleja, de repente una trayectoria como esta de acá, una trayectoria así. Ya, queremos moverlo del punto A al punto B siguiendo esta trayectoria bajo la acción de una fuerza variable. ¿Qué implica una fuerza variable? Una fuerza variable implica una fuerza que va cambiando con la posición. El término correcto es fuerza no uniforme. Lo que pasa es que esta fuerza, de repente, conforme pasa el tiempo o conforme vamos moviéndonos, va a ir cambiando. De repente puede depender de X, puede depender de Y, en fin. Es una fuerza que depende de varias cantidades. A eso se le llama fuerza variable. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular el trabajo, no es correcto aplicar esto de acá. El trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Y luego calcular este desplazamiento y multiplicarlo por la fuerza, el producto punto. No, eso no está bien. ¿De acuerdo? Porque esta ecuación solamente es correcta cuando la fuerza es constante. Si la fuerza no es constante, esto no podemos aplicar. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso si no podemos aplicar esta ecuación? Bueno, en realidad esta ecuación sí la podemos aplicar, pero bajo ciertas restricciones. ¿Cómo así? Lo que pasa es que esta ecuación solamente se puede aplicar cuando la fuerza es constante. Entonces, para un desplazamiento grande como este, la fuerza cambia mucho, entonces no se podría aplicar. Lo que voy a hacer es calcular el trabajo que realiza esta fuerza, pero para un desplazamiento pequeño. O sea, por ejemplo, un desplazamiento entre, por decir, ¿no? Este punto y este punto. Ya, esos dos puntos tienen que ser muy, pero muy cercanos. Yo lo hago así separados porque para que se vea el vector, ¿no? Pero tienen que ser muy, pero muy cercanos. Recuerda que el desplazamiento siempre es un vector que va de la posición inicial a la posición final, ¿de acuerdo? Este vector es el vector desplazamiento. Ya, como estoy tomando para analizar esto como el punto inicial y esto como el punto final para un pequeño desplazamiento, ahí indico ese pequeño desplazamiento. Ahora de repente te preguntarás, ¿no? Pero el desplazamiento es pequeño, ¿eso significa que la fuerza es variable o es constante? Que el desplazamiento sea pequeño significa que prácticamente la fuerza entre este punto y este punto no ha cambiado. Dado que como el desplazamiento es muy pequeñito, la posición prácticamente ni cambia. Y como él depende de la posición porque es variable, él tampoco no va a cambiar. O sea que para este pequeño desplazamiento puedo aplicar esta ecuación, dado que la fuerza no cambia, es una fuerza constante para ese pequeño desplazamiento. Y en efecto, eso podemos hacer. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. Cuando en física tú realizas un pequeño desplazamiento, un pequeño cambio en alguna cantidad, ese pequeño cambio recibe el nombre de diferencial. En este caso, entonces, esto de acá corresponde a un diferencial de posición, ¿de acuerdo? Es como si tú por aquí analizases la posición acá, ¿no? Posición inicial, posición final, ¿de acuerdo? Siendo esto tu origen de coordenadas. Ya, ahí tú estás analizando la posición inicial y la posición final. Ahora, suponte que tú quieres analizar con un punto muy, pero muy cercano a este punto, por acá. Esto sería entonces tu posición final, correcto, y esto sería entonces tu variación de posición, ¿no? Porque está variando de este punto a este punto. Esa variación de posición cuando es pequeña se le llama diferencial de posición, que simplemente es un desplazamiento muy pero muy pequeñito, ¿de acuerdo?
Entonces, de esa forma podemos calcular el trabajo para ese pequeño desplazamiento. Ya. Pero el trabajo así calculado, comparado con el trabajo total del punto A al punto B, también es pequeño. Así es. Se dice en ese caso que para este pequeño desplazamiento se genera también un diferencial de trabajo. Así es, porque tú, como te mencioné hace un momento, tú tienes que reconocer en este caso que como el trabajo que se va a realizar es para un desplazamiento pequeño, tal que la fuerza prácticamente no cambie, ese trabajo también es pequeño. Diferencial del trabajo. Y esto es entonces fuerza, producto, punto, diferencial de R. Ya, pero hay un pequeño problema, ¿no? Porque con esto yo solamente estoy calculando el trabajo para un pequeño desplazamiento. Yo quiero el trabajo total. ¿Qué te parece si hacemos lo mismo para todos los pequeños desplazamientos en toda la trayectoria? O sea, podemos analizar este desplazamiento, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente y así hasta completar. Y para cada uno de estos desplazamientos habrá un diferencial de trabajo, ¿cierto? Y entonces cada uno de esos diferenciales de trabajo, al final lo sumo y tendría el trabajo total. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero no se puede hacer con una suma convencional. Se hace con una integral. Lo que pasa es que una integral en sí es una suma de elementos diferenciales. Lo que hacemos nosotros entonces al integrar esto de acá es sumar todos los trabajitos que se van generando en cada pequeño desplazamiento. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando esta expresión de acá la integremos, vamos a lograr calcular el trabajo de esa fuerza desde A hasta B. ¿Por qué desde A hasta B? Lo que ocurre, como te mencioné, es que está sumando todos los trabajitos que se van generando por cada una de estas expresiones desde el punto inicial hasta el punto final, o sea, desde A hasta B. Y eso se convierte en una integral desde A hasta B de f punto ddr. Y esto es entonces la ecuación que nosotros vamos a utilizar en los problemitas para hacer problemas de trabajo de fuerza variable. Ahora, ¿cuáles son las pautas en lo que se refiere a esa ecuación? Primero, el DDR simplemente corresponde a un pequeño desplazamiento. En todos los problemas, en absolutamente todos los problemas, el DDR siempre va a tomar esta forma. ¿De acuerdo? Siempre va a tomar esa forma el DDR. Siempre, ¿ya? El DDR siempre va a ser así. De repente en algunos problemas solamente se trabaja en el plano XY. En ese caso el DDZ va a ser 0. Solamente sería esta parte de acá. Ya, pero siempre va a tomar esa forma, así que lo único que tienes que hacer en este caso es preocuparte por la integral. Porque la fuerza también va a ser dato, dado que la fuerza es la fuerza variable. Tienes que conocerla para luego poder calcular su trabajo. Lo que va a ser diferente en cada problema es la trayectoria. La trayectoria tienes que analizarla y a partir de la trayectoria vas a hallar el trabajo. Y listo, amiguitos, sin más que decir, con eso terminamos entonces este videito. Ya en videos posteriores, que por cierto los dejo en la descripción de este video, resolveremos algunos ejercicios. Entonces nos vemos, hasta luego, chau chau.